Siempre me había considerado un hombre de ciencia. Como médico, creía que todo fenómeno tenía una explicación racional. Pero aquella noche, cuando me encontré frente a la escuela abandonada en las afueras de la ciudad, supe que estaba a punto de enfrentarme a algo que desafiaba toda lógica. La escuela se alzaba, imponente y desmoronada, bajo la pálida luz de la luna. Sus ventanas, rotas y oscuras, parecían ojos vacíos observándonos con maldad. Las sombras de los árboles danzaban en las paredes exteriores, creando figuras grotescas que parecían cobrar vida en la penumbra. Estaba acompañado por un grupo reducido de personas: Lara, una periodista que había descubierto la historia mientras investigaba misteriosas desapariciones en la zona; Manuel, un antiguo estudiante de la escuela, arrastrado por la nostalgia y el deber de entender qué había sucedido realmente; y Sebastián, un historiador obsesionado con las leyendas locales y la historia oscura de la familia Murillo, antiguos dueños de la propiedad. Lara nos había conseguido reunir en busca de pruebas para su reportaje y la curiosidad de cada uno había hecho el resto. Habíamos llegado allí para investigar una serie de eventos inquietantes que rodeaban la escuela y la maldición de la familia Murillo. La atmósfera era densa y opresiva, con un silencio que parecía absorber cualquier sonido. El crujir de nuestras pisadas sobre la grava era amortiguado por la niebla espesa que envolvía el edificio. La sensación de ser observados era ineludible, y cada sombra parecía esconder ojos invisibles que seguían cada uno de nuestros movimientos. El aire dentro de la escuela era húmedo y rancio, impregnado de moho y decadencia. Caminamos por los pasillos, iluminando con nuestras linternas las paredes cubiertas de grafitis y polvo acumulado. El techo, en algunos lugares, había cedido, permitiendo que los rayos de la luna penetraran en haces oblicuos que destacaban el polvo suspendido en el aire. Sentía una tensión creciente, una sensación de peligro que se intensificaba con cada paso. Según mis investigaciones, dijo Sebastián deteniéndose frente a un mural desgastado que representaba a pequeños jugando en un patio que ya no existía, la familia Murillo practicaba rituales oscuros aquí. Se dice que su hijo menor, Pablo, fue sacrificado para sellar un pacto con una entidad malvada, comentó mientras nos mostraba una foto familiar. Se veía al abuelo en medio presidiendo la foto y Sebastián señaló al hijo al que se refería con el dedo, de pie al lado de su abuelo, con la mirada triste. De repente, un grito agudo rompió el silencio. Lara se había quedado atrás, y cuando nos volvimos, la vimos paralizada, señalando algo en el suelo. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban visiblemente. Lo he visto, dijo casi en estado de shock, he visto símbolos arcanos. He visto los rituales de los Murillo y sus intentos por controlar una criatura proveniente de las profundidades de la tierra. A medida que hablaba, las palabras parecían cobrar vida, susurrándome al oído, llenando mi mente de imágenes de sacrificios y sombras monstruosas. El aire se volvió más frío y sentí un escalofrío recorrerme la columna. De pronto, un ruido sordo retumbó a través del edificio. Las puertas de las aulas comenzaron a abrirse y cerrarse violentamente, como si una fuerza invisible las controlara. Las ventanas vibraban, y los grafitis en las paredes parecían retorcerse, cambiando de formas y colores. Corrimos por el pasillo, buscando una salida, pero las sombras parecían moverse con nosotros, persiguiéndonos como si estuvieran vivas. Llegamos a una sala grande, probablemente el antiguo gimnasio. El eco de nuestras pisadas resonó en el vasto espacio vacío. Allí, en el centro del recinto, había símbolos extraños dibujados en el suelo con una sustancia oscura. ¿Cómo se dejó la policía esto atrás?, me pregunté. Era imposible que no lo hubieran visto. De repente, una figura oscura se materializó frente a nosotros. Era Pablo, idéntico a la foto, pero su rostro estaba distorsionado, sus ojos vacíos y su boca abierta en un grito silencioso. Su figura era una sombra desdibujada, flotando a unos centímetros del suelo y de su cuerpo emanaba un frío que congelaba el aire a su alrededor. Manuel intentó avanzar, pero algo lo lanzó contra la pared. El impacto resonó por todo el recinto y cayó al suelo, inconsciente. Pablo comenzó a avanzar hacia nosotros y pude sentir el frío del más allá envolviéndome, paralizando mis extremidades. La figura emitía un susurro ininteligible, una mezcla de dolor y rabia que perforaba nuestros oídos. ¿El círculo? El círculo es la clave, gritó Lara de repente,
su voz quebrada por el pánico. Busqué desesperadamente alguna pista, cualquier cosa que pudiera detener la manifestación. Conseguí distinguir la figura que señalaba Lara, y en un movimiento desesperado intenté borrar el círculo con las manos, pero parecía tallado en el suelo, la sustancia no se iba por mucho que frotase. El aire alrededor nuestro se volvió aún más frío y el susurro de Pablo se transformó en un grito de ira. Unas velas fantasmagóricas aparecieron alrededor del círculo encendidas con una llama azulada y el símbolo en el suelo comenzó a brillar intensamente. Lara y Sebastián se unieron a mí, intentando borrar símbolo. Sentí una energía oscura y poderosa que emanaba del suelo, resistiéndose a nuestros intentos de sellarla. Las sombras en las paredes se retorcían, tomando formas grotescas e inquietantes. Pero continuamos casi arañando el suelo del gimnasio. Finalmente apareció una grieta en el círculo, con un último esfuerzo, el símbolo brilló con una luz cegadora y Pablo dejó escapar un alarido inhumano antes de desvanecerse en el aire, como si nunca hubiera existido. El temblor cesó, y el silencio regresó, pesado y denso. Nos quedamos, jadeando y temblando, intentando asimilar a lo que nos acabábamos de enfrentar. Manuel comenzó a despertar, con una expresión de dolor y confusión en su rostro. Lo ayudamos a levantarse, sabiendo que, aunque habíamos logrado una pequeña victoria, la maldición de los Murillo aún nos seguía. Salimos al exterior, donde sentimos alivio al sentir la brisa nocturna. La luna seguía brillando, indiferente a lo que nos habíamos enfrentado en el interior de la escuela. Los días siguientes fueron una mezcla de pesadillas y vigilias inquietas. Las cicatrices emocionales se manifestaban en mis sueños, transformando incluso los momentos de tranquilidad en escenarios de pánico. Sabía que, aunque habíamos logrado escapar, la maldición aún no había sido completamente erradicada. Lara y Sebastián se distanciaron, intentando enterrar los recuerdos bajo una fachada de normalidad. El artículo no salió adelante, pese a que la recomendé que lo hiciera igualmente. Cada uno encontró refugio en sus rutinas evitando cualquier conversación que pudiera traer de vuelta el miedo y la desesperación. Pero Manuel y yo no pudimos ignorar lo que habíamos vivido. Nos reuníamos ocasionalmente, hablando en susurros sobre lo que habíamos visto y sentido. Nos encontrábamos en cafés, lugares donde la normalidad parecía un disfraz y la inquietud nos unía en un pacto tácito de vigilancia mutua. Sabíamos que algo aún nos acechaba, que la criatura no había sido destruida, solo estaba contenida temporalmente. Una noche, recibí una llamada desesperada de Manuel. Su voz estaba cargada de pánico, cada palabra impregnada de una urgencia incontrolable. «Está de vuelta», susurraba con voz temblorosa. «La criatura ha encontrado una manera de salir». No perdí tiempo. Nos reunimos en el lugar donde todo había comenzado. La noche era fría y la luna apenas visible entre las nubes oscuras. La oscuridad parecía más densa, el aire cargado de presagios que erizaban mi piel. Entramos con cautela, las linternas temblando en nuestras manos. El crujido de la puerta al abrirse resonó en el silencio, como un lamento de bienvenida. El interior estaba cubierto de símbolos y escritos antiguos, trazos que parecían moverse bajo la luz de nuestras linternas. En el centro, un portal brillaba con una luz roja, palpitante, como un corazón maligno que latía con vida propia. Una criatura estaba intentando cruzar al mundo de los vivos nuevamente, dentro de los símbolos y el aire vibraba con una energía que casi podía tocarse. De repente, el abuelo de Pablo apareció, su figura fantasmagórica brillando con una luz tenue pero decidida. Sus ojos, llenos de tristeza y resolución, se fijaron en nosotros. «Debemos cerrar el portal», gritó, su voz resonando con una autoridad incuestionable. Nos llevó un segundo actuar, aunque tras lo que habíamos visto estaba claro que no había nada que perder. Con su guía, comenzamos a recitar un conjuro, según se escribía en las propias paredes del gimnasio como si fueran escritos por una garra invisible. Las palabras eran difíciles de pronunciar y sus sonidos resonaban en el aire con una vibración que parecía sacudir los cimientos de la realidad misma. La criatura, al otro lado del portal, luchaba ferozmente, sus gritos inhumanos resonando a través de la grieta entre los mundos. Sus ojos brillaban con odio y desesperación, y sus extremidades retorcidas se extendían hacia nosotros, tratando de cruzar al mundo de los vivos.
La luz del abuelo mantenía a raya a la criatura, creando una barrera que la frenaba momentáneamente. Sin embargo, cada segundo que pasaba, la criatura parecía ganar fuerza, empujando con más ferocidad la barrera de luz. Las palabras del conjuro resonaban, llenando el lugar con un poder antiguo, una fuerza que parecía venir de las profundidades del tiempo. Sentí que mi cuerpo vibraba con cada palabra, como si una corriente eléctrica recorriera mis venas. Finalmente, con un último esfuerzo, el portal comenzó a cerrarse. La grieta se estrechó, y la criatura emitió un alarido final, un grito de pura frustración y odio. Su forma se desvaneció lentamente, siendo succionada de vuelta a la oscuridad de donde había venido. El portal se selló con un destello de luz cegadora, dejando la habitación sumida en un silencio absoluto. Podíamos escuchar nuestras respiraciones agitadas y el latido acelerado de nuestros corazones. El abuelo, agotado pero triunfante, nos miró con tristeza antes de desaparecer. Sus ojos reflejaban un agradecimiento silencioso y una paz que no había conocido en vida. Pasaron días, luego semanas. Manuel y yo nos dedicamos a estudiar más a fondo los escritos antiguos que habíamos encontrado. Se podría decir que nos hicimos expertos en los rituales y conjuros que podrían ser necesarios en el futuro. Sabíamos que, en algún momento, la criatura podría intentar regresar. Una noche, mientras revisaba mis notas, escuché un ruido en la puerta. Al abrirla, me encontré con Lara. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban el mismo miedo que había visto en el gimnasio aquella noche. No podía seguir evitando esto, dijo casi en un susurro. He sentido que algo me seguía, incluso en mis sueños. La invité a entrar y le expliqué lo que Manuel y yo habíamos estado haciendo. Su presencia nos dio una nueva energía, y juntos continuamos nuestra investigación. Sebastián también regresó, convencido de que su conocimiento histórico podría ser clave para entender mejor la maldición. Nos convertimos de nuevo en un equipo unido por la necesidad de enfrentarnos a la oscuridad. Construimos un pequeño refugio cerca de la antigua escuela, un lugar donde podíamos vigilar y responder rápidamente a cualquier signo de actividad sobrenatural. Un año después, justo cuando comenzábamos a sentir que quizá habíamos logrado mantener la maldición a raya, ocurrió algo inesperado. Una noche, mientras todos estábamos reunidos, los símbolos en las paredes de nuestra sala de investigación comenzaron a brillar con una luz tenue. El aire se volvió pesado, y una sensación de inquietud nos envolvió. Nos preparamos rápidamente, las herramientas, los conjuros y nuestras propias voluntades, todo estaba listo para el enfrentamiento. Al llegar al gimnasio, la escena era aún más desoladora que la última vez. La estructura parecía respirar, sus paredes se movían con un ritmo antinatural. El portal que habíamos cerrado se estaba abriendo de nuevo y la luz roja palpitante era más intensa que nunca. De repente, el abuelo de Pablo apareció una vez más, su figura fantasmagórica tan sólida y real como la última vez. Pero esta vez, no venía solo. A su lado, otras figuras, miembros de la familia Murillo, se unieron a él formando un círculo alrededor del portal. Esta vez terminaremos con esto, sentenció el abuelo, su voz resonando en la sala con una determinación incuestionable. Pagaremos por nuestros errores y la maldición será destruida para siempre. Nos unimos a ellos, recitando el conjuro. Las palabras antiguas resonaban en el aire cargadas de una fuerza que parecía provenir de más allá del tiempo y el espacio. La criatura luchaba contra la barrera de luz, pero esta vez, la fuerza nuestra combinada con los del más allá era demasiado para ella. El portal comenzó a cerrarse lentamente y la criatura emitió un último alarido de desesperación antes de ser succionada de vuelta al abismo. La luz roja desapareció y el portal se cerró con un destello final. El abuelo y las demás figuras fantasmales nos miraron con gratitud antes de desvanecerse en el aire. Sabíamos que, al fin, sus almas habían encontrado la paz. Salimos al exterior, observando cómo la escuela parecía desmoronarse lentamente, como si su propósito se hubiera cumplido. Las paredes se agrietaron y los techos cayeron, convirtiéndose en ruinas ante nuestros ojos. La maldición de los Murillo había sido contenida una vez más, pero el mal nunca desaparece por completo. Nos alejamos, con la esperanza de que esta vez, el silencio duraría. Caminamos en silencio,
cada uno sumido en sus pensamientos, sintiendo el peso de la noche sobre nuestros hombros. Pero en el fondo de mi mente, la inquietud persistía, un eco del abismo que nunca se apagaría. Sabía que siempre habría una parte de nosotros conectada a ese lugar, a esa escuela y a la maldición a la que nos habíamos enfrentado. Las sombras parecían seguirnos recordándonos que, aunque habíamos ganado por ahora, la batalla contra la oscuridad era interminable. La sensación de ser observados no desapareció y cada sonido en la noche me hacía girar la cabeza, esperando ver algo acechando en las sombras. Finalmente, Manuel se detuvo y me miró a los ojos, su expresión era una mezcla de agotamiento y resolución. No podemos seguir ignorando esto, dijo en voz baja pero firme. Debemos estar preparados para lo que venga. Esto no ha terminado. Asentí lentamente, sabiendo que tenía razón. La lucha contra la maldición de los Murillo había dejado marcas imborrables en nuestras almas. La criatura, aunque contenida por ahora, seguía siendo una amenaza latente. No podíamos permitirnos el lujo de bajar la guardia. El eco del abismo resonará para siempre en nuestras vidas, recordándonos que el mal siempre está al acecho, esperando su momento para regresar. Y nosotros estaremos allí, vigilantes, preparados para enfrentarnos a él cuando el momento llegue. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.